Estamos muy complacidos de que hayan recibido y aceptado esta especial invitación de la Asociación Colombiana de Salud Pública en esta mañana de hoy, en medio de la pandemia del COVID-19. Y es parte de nuestro trabajo también el comprometernos con el logro de esas promesas de ese Estado social y democrático de derecho que tenemos desde la Constitución del 91. Entonces, qué alegría contar con todos. Doy la bienvenida muy especial a las regiones que nos acompañan, Antioquia, veo que también está la Unisangil con nosotros de Santander, Envigado, Medellín, qué maravilla, también de Nariño. Bueno, tenemos personas de todo el país y algunas fuera del país y ya se irán sumando nuevas personas a nuestra videoconferencia. Para empezar, quiero contarles quién es la persona que nos acompaña hoy. Luis Campos Saavedra es antropólogo social, doctorado de la Universidad de Sevilla, donde investiga hace muchos años el concepto de los bienes democráticos. Ha sido tema de su tesis doctoral y de diversos artículos e investigaciones que él ha venido desarrollando. En la actualidad se desempeña como vocal de comunidades de la Asociación Federal Española para el fomento de la economía del bien común. Vamos a tener una primera parte en donde Luis nos va a contar de sus planteamientos conceptuales, teóricos, de sus experiencias también muy valiosas. Y luego vamos a hacer, obviamente, intercambio con Luis, ya sea utilizando nuestra voz a través de nuestro micrófono, pero también podemos hacer uso del chat que tenemos en el Meet. ¿Listo? Entonces, para que vayan teniendo sus preguntitas anotaditas por ahí, y en el momento justo vamos a expresarlas con toda libertad y tranquilidad. Les voy a pedir lo que ya todos sabemos, yo creo que nos hemos venido formando en estos temas de la virtualidad, que mantengamos por favor los micrófonos apagados, las cámaras también en lo posible, a pesar de que sería un gusto verles sus rostros a todos y todas. Eso dificulta un poquito la conexión y como sabemos, en estas épocas estamos casi que todos conectados y subidos a la red, lo que afecta un poco la transmisión virtual. Entonces, en la medida de lo posible, tener nuestras cámaras y micrófonos absolutamente en silencio y apagados, de modo que ya cuando sea momento, podemos hacer uso del micrófono para expresar nuestras preguntas, nuestras inquietudes o aportes. Le doy la palabra sin más demoras a nuestro querido Luis Campos, reiterando nuestro agradecimiento inmenso, enviándole un abrazo a España muy, muy afectuoso. Hay una diferencia horaria importante y también por eso quedó esta hora de 11 a 1 nuestra conferencia de hoy también para facilitar que Luis pudiera estar con nosotros. Bienvenidos también, Cariño Montaño desde Popayán, Cauca. Qué alegría contar con todos y todas. Querido Luis, te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Bienvenida, querida Raquel, desde el Instituto Departamental de Nariño. Qué alegría, bienvenida. Bienvenida, Alcaldía de Ocaña, Norte de Santander, tan divinos además con sus tapabocas. Muy bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estén con nosotros. Adelante, Luis, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Dione de la Asociación Colombiana de Salud Pública por su invitación para exponer pues, lo que ha sido un trabajo de varios años en el ámbito de la economía del bien común. Bueno, y lo que voy a presentar es una exposición de las bases en las que este modelo está fundamentado, un modelo para la economía que se llama la economía del bien común. Y a continuación, pues, introduciré el trabajo que particularmente he venido desarrollando sobre su aplicación al ámbito comunitario. En caso de que fuese pues, de interés recabar más, redundar en el elemento comunitario, pues sería posible pues, programar otro evento. Claro que sí. ¿Sí? No, sí, adelante, sigue. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a comentar un poco los principios de la economía del bien común. ¿Qué es esto de la economía del bien común? Bueno, la economía del bien común aparece en 2010, publicado por el economista austríaco Christian Felber. Ahí veis en la esquina inferior la portada de la última edición de la economía del bien común. Bien, el punto de partida de la economía del bien común es una situación, como podemos ver aquí en esta imagen, cuando se
pregunta en muchos países sobre cómo se percibe la situación económica, pues en casi todos nos encontramos unas respuestas muy negativas. Vemos que incluso países pues, ampliamente industrializados como Alemania, pues precisamente pues, tienen unos niveles muy altos, los más altos que están en color verde, de rechazo al sistema económico, ¿verdad? Pero en casi todos los países de los que hay datos, pues hay un planteamiento de deseo de otro modelo económico. Bueno, aquí en rojo como tina, es decir, there is no alternatives. Quiere decir que no hay alternativa. Fue una consigna que nos trataba de hacer ver que no había otra manera de gestionar el mundo más que como se empezó a proponer en los años 80 y ahora pues se ha venido implementando en la economía en casi todos los países, ¿no? Bueno, la respuesta a ese no hay alternativa es there are plenty of alternatives. Hay alternativas de sobra. ¿Y cuáles son esas alternativas? Pues, por ejemplo, la economía azul, que se basa en la imitación de la naturaleza, la economía circular, que propone que todos los procesos productivos que se abren deben ser después cerrados a través del reciclaje, a través de la reutilización, a través de la programación de aparatos electrónicos, pues de tal manera que se puedan actualizar y que se puedan reparar. Por lo tanto, es lo opuesto a la obsolescencia programada. La economía rosquilla, que luego veremos una imagen donde la explicaremos con más detenimiento, que incide en que la economía debe contenerse dentro de dos tipos de límites. La economía social y solidaria, esto es una realidad en muchos países del mundo. En España, en Colombia, pues hay una ley que la regula. Por lo tanto, la economía social y solidaria es lo que la ley dice que es. Hay también una economía de bienes comunes, una economía de comunes que es precisamente lo que desarrollan las comunidades, que es lo que entraremos en la segunda parte. En la economía del buen vivir, como nombraba Dioné al comienzo, pues es también un punto de partida de otra forma de hacer economía. La banca ética, que eso sí existe, no solamente hay una banca mundial basada en el modelo de multinacional o transnacional, sino que también hay banca con unos límites éticos autoimpuestos. También existen empresas de comercio justo, esto existe, esto es real. También ha habido algunas propuestas como el sistema de las B Corps o de la RSC, la responsabilidad social corporativa o de la empresa, y también la economía del bien común. Bueno, cuando echamos un ojo a los objetivos de desarrollo sostenible y vemos que casi todos, una amplísima mayoría de los países del mundo, se han puesto de acuerdo en que los principales problemas de la humanidad a escala global pues son el hambre, la pobreza, la salud, la educación, la energía, el agua, pues vemos que el asunto es delicado, puesto que si no hemos resuelto la atención a las necesidades más básicas, pues nos podemos plantear en qué tipo de civilización estamos viviendo, ¿verdad? Cuando todavía no hemos, después de todo, resuelto las cuestiones más elementales. A pesar pues de haber conquistado satélites y haber hecho aventura espacial, pero en nuestra propia casa, en nuestro propio planeta, pues las cuestiones principales están por resolver. Bueno, el planteamiento de la economía del bien común es al mismo tiempo un modelo, un movimiento de participación y también un proceso por el que se va construyendo. Entonces vamos a incidir en los tres círculos. Como modelo, la economía del bien común. Bueno, podríamos partir de lo que un antropólogo de la economía, Karl Polanyi, hablaba de las relaciones incrustadas. Él ya principios del siglo XIX, ya observaba que la economía se empezaba a independizar del resto de las relaciones sociales y de las instituciones humanas, y que iba como por su cuenta y que se estaba como yendo de camino, ¿no? Entonces, podríamos decir que el planteamiento de acuerdo con aquella frase de no hay alternativa, una economía neoliberal, neoclásica, pues es que la economía es el principio general, por eso en esta imagen aparece como englobándolo todo, el más amplio. Dentro de la economía habría
pues los seres humanos, ¿no? Las sociedades humanas, dentro de la cual pues habría pues el aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? La esfera o la ecosfera. En este planteamiento la naturaleza está sometida al criterio de lo humano, a la dominación humana, y al mismo tiempo los seres humanos estaríamos sometidos a la economía. Si hacemos un pequeño cambio, vemos que la diferencia es que lo de dentro pasa afuera y lo de afuera adentro. Ahora lo que tenemos es algo muy diferente. Ahora hemos vuelto a incrustar la economía dentro de las relaciones humanas, y a su vez los seres humanos formarían parte de los sistemas naturales. Es decir, que la economía sería un tipo de relación muy específica dentro del conjunto de las relaciones humanas, que a su vez sería una pequeña fracción de los seres vivientes, ¿verdad? Esto sería un planteamiento muy diferente al anterior, y tendríamos ahora pues los criterios sociales y ambientales como supervisores, como inspiradores, como por encima de las realizaciones económicas. Querida María, si puedes cerrar tu micrófono, te agradecemos mucho. Continúa, querido Luis. Ahora veremos qué ocurre cuando hablamos de economía, la econosfera, ahí donde nos vamos a centrar, porque hablamos de economía del bien común, y vamos a ver qué ocurre cuando en el centro de la economía está bien común o una alternativa al bien común, que sería la maximización de los beneficios monetarios. Vamos a ver la diferencia. Bueno, pues si recurrimos a Aristóteles, ya nos explicaba muy bien que el dinero es un medio, pero que la economía es otra cosa. La economía viene del oiko, que es la casa. Esa casa la podemos entender como un conjunto complejo de relaciones interiores, internas, como pueda ser una célula con sus orgánulos, como pueda ser un organismo con sus órganos, como pueda ser una ciudad con sus barrios, como pueda ser una provincia con sus municipios, como pueda ser un país con sus provincias y con sus regiones, como pueda ser un continente entero, como pueda ser finalmente la casa común de la que habla la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco, que es la casa común, como refiriéndose al planeta, ¿verdad? Entonces, la economía es el nomos de la casa, es decir, la gestión de la casa. ¿Cómo orientamos ese funcionamiento de la casa? Evidentemente, pues es casi de perogrullo decir que para que vaya bien, ¿no? Es decir, para el bien común, para el bien de esa propia casa. Bueno, ¿a qué se contrapone economía? Pues a crematística. Aristóteles define la crematística como el arte de hacer multiplicar los recursos monetarios, el dinero, los beneficios en moneda. Entonces eso es la crematística, pero no es economía. Entonces nos encontramos con que le hemos estado llamando economía a algo que simplemente no lo era. Era otra cosa. Se le puede llamar crematística o otro modo, pero no es economía. No existe, por lo tanto, una economía violenta, una economía que nos haga desgraciados, puesto que entonces no es economía. Tenemos que plantearnos que esa forma de organizar el mundo no se puede llamar económico. No se puede llamar económico. Aquí vemos también pues, a Keynes cuando nos refiere a algo muy parecido a lo que nos decía Aristóteles. Entonces, ¿qué es lo que cambia con la economía del bien común? Bueno, pues si a la izquierda tenemos un sistema de doble entrada, un cuadro de doble entrada en la que la competencia regiría el tipo de relaciones entre las entidades que se orientan al ánimo de lucro, es decir, a multiplicar el dinero. Entonces, esa maximización hacia arriba, ¿verdad? Hacia la estrella, en relaciones de competencia vendría a ser el sistema crematístico, o también podemos llamarlo, en el caso de una economía de mercado, pues un sistema capitalista. Por el contrario, a la derecha de la imagen tendríamos lo que sí es economía. Espérame, Luisito, ¿todos están viendo la presentación bien? Porque a mí, por alguna razón no estoy viendo la presentación. Perdimos la pantalla, exacto. Luisito, revisemos a ver qué pasó con la pantalla, con la presentación. Ok. Listo, ya la retornamos. Ah, de acuerdo. ¿Ahora está? A ver. Todavía no. ¿Y ahora?
No, todavía no. Avísame cuando esté. Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, querido Luis, sí, muchas gracias y bienvenidos quienes se han sumado en los últimos minutos. Muy bienvenidos. Adelante, querido Luis. De acuerdo. Ahora cuando cambio también se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Los anteriores sí se habían visto, ¿verdad? Sí, no, perfectamente. De acuerdo. Entonces aquí vemos lo que cambia en la economía del bien común. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pasaríamos de un sistema representado a la izquierda de la pantalla. La crematística consistiría en entidades que se orientan al ánimo de lucro, a la multiplicación del dinero en relaciones de competencia. Aunque, ojo, competir significa compartir, es decir, que sería colaborar. Pero esa palabra se ha tergiversado y ahora significa todo lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a dejarla como la entendemos ahora. En lugar de competir, ¿qué ocurre si en lugar de competir pasamos a hacer lo contrario, cooperar? Y en lugar de maximizar hacia arriba en la multiplicación del dinero, pues lo que maximizamos es la contribución al bien común. Bueno, pues lo que hemos hecho es pasar de un sistema crematístico a un sistema económico. Ahora sí es economía. Es economía porque contribuye al bien común. Bueno, un cambio como este en el sistema de las reglas del juego necesitaría un cambio también radical en la legalidad, es decir, en la manera en que regulamos pues nuestro ordenamiento jurídico-político. Entonces vamos a echar un ojo a lo que dicen nuestras constituciones. Y ahí vemos, por ejemplo, la Constitución de Baviera, un estado alemán, que dice: toda actividad económica sirve al bien común. Constitución de Chile: el Estado está al servicio de la persona humana, promover la economía del bien común. La Constitución de Colombia: la actividad económica y la actividad son libres dentro de los límites del bien común. Toda la riqueza del país, Constitución española: toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al interés general. En la Constitución alemana igualmente. El capital no es un fin en sí mismo, sino solo un medio para el despliegue de la economía. Bueno, entonces hemos visto que las constituciones están alineadas con la economía del bien común. Entonces, lo único que nos está fallando era el sistema original, es decir, las reglas del juego. Es decir, cómo vamos a medir, cómo vamos a explicar cuándo una empresa o cuándo una entidad económica es exitosa. Bueno, pues si lo que vamos a hacer es, dependiendo de lo que midamos para medir ese éxito, pues vamos a tener unas reglas económicas o de la economía alineadas con las constituciones o por el contrario no. Entonces aquí lo que vamos a ver ahora es cómo medimos el éxito en las empresas, ¿verdad? Económico entre comillas, puesto que ya vemos que no está midiendo el verdadero fin de la economía, que es el bien común, sino solamente un medio para conseguirlo, como es el dinero, ¿verdad? Entonces, a un nivel micro tendríamos el rédito financiero, medir las inversiones que puede hacer una persona física. Lo importante es al nivel meso, la empresa pues tiene un balance financiero y la economía nacional, los países, tienen un Producto Interior Bruto. ¿Qué ocurre con estos balances? Bueno, pues en estos indicadores lo que nos están midiendo es el dinero, la multiplicación del dinero, el incremento interanual de los medios que tiene una empresa o todo el Estado para funcionar económicamente, pero no está midiendo lo que de verdad importa. Pues si la gente es feliz en ese país, si el país está en guerra, si hay violencia, en fin, cómo se vive las relaciones de género, todas las cuestiones que son las realmente importantes. Por lo tanto, la economía del bien común lo que plantea es añadir a estos balances que se continúan, es decir, no se eliminan, continúan, pero tienen un valor secundario. Los que están a la izquierda, el balance financiero y el Producto Interior Bruto, continúan en la economía del bien común, pero tienen un valor secundario, porque el valor principal lo va a tener el balance del bien común y el producto del bien común. Y para personas físicas también un examen del bien común.
Y estos son los nuevos indicadores, los nuevos documentos que nos van a medir el funcionamiento de la economía. ¿Y cómo se construyen estos balances? Bueno, pues para el balance de empresa lo que vamos a hacer es desglosar el bien común, que es un epígrafe demasiado abstracto, en valores fundamentales. Ahí vemos en verde claro, en el eje horizontal que genera las columnas de esta matriz, vemos dignidad humana, solidaridad y justicia, sostenibilidad medioambiental, transparencia y codecisión. Estos son los valores fundamentales que vamos a ver cómo son vividos por cada una de las partes que forman la empresa, es decir, por cada uno de los stakeholders, ¿no? Ahí vemos en las filas, en verde cian, proveedores, la fila A, propietarios y financiadores, la fila B, los empleados, la fila C, los clientes y relaciones con otras empresas, la fila D, y finalmente el entorno social. Del cruce de los valores con estos grupos de contacto vamos a tener unas casillas que son estas que vemos como C2, como E4. En cada una de ellas sería un tema del balance del bien común. Y cada uno de estos temas se subdividirían en aspectos que a su vez serían medidos por una serie de indicadores. Por lo tanto, mediante una serie de puntuaciones, como son 5 por 4, 20 casillas, tendríamos 20 temas a 50 puntos por cada casilla. Podríamos tener una auditoría que iría hasta los 1000 puntos. En ese caso, podríamos tener, como vemos en esta imagen, pues una serie de estratos que van del rojo al oscuro, al verde oscuro. Pues las entidades se colocarían en uno de estos estratos. ¿Esto qué nos ayudaría? Pues primero, para el consumidor, pues que nos ayuda una etiqueta que reflejara este balance del bien común, el resumen final de la puntuación, aquí vemos un 78,7 en el ejemplo, pues las personas podrían elegir qué productos consumir y orientar su consumo también al bien común, a lo que más favorece a la verdadera economía. Pero también podemos hacer que cada una de estas entidades, por ejemplo empresas, pues dependiendo de en qué estrato estén, pues tendrán impuestos diferenciados, aranceles diferenciados, créditos bancarios más caros o más baratos dependiendo de su aportación al bien común. También las administraciones públicas podrán hacer contratación pública y compra pública, pues priorizando aquellas empresas que tengan mejor balance del bien común. También la universidad puede privilegiar a las que aportan un mayor contribución al bien común, pues en sus acuerdos para la investigación en la universidad. También a la hora de financiar empresas, que como sabemos, pues hay empresas causando los mayores daños y que están siendo al mismo tiempo subvencionadas por las administraciones públicas y los estados, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una imagen muy visual para entender lo que es un sistema diferenciado. Es decir, no puede ser lo mismo cuando se hacen las cosas bien a cuando se hacen en contra del bien común. Pues aquellas que aporten mayor bienestar deberían tener un trato pues mejor respecto de las que no. Bueno, también incide mucho en las retroalimentaciones negativas. Es decir, en el sistema clásico, mal llamado económico, pues las retroalimentaciones son positivas. Es decir, conforme a un empresario le empieza a ir bien, cada vez le es más fácil que le vaya mejor. Y al mismo tiempo, por el otro lado de la tabla, ocurre lo mismo. Es decir, personas que están en el límite o ya dentro de bajo el umbral de la pobreza, pues tienen muy complicado salir de ahí, ¿verdad? Esto es muy entendible, muy fácil de entender, ¿verdad? En cambio, con un sistema de retroalimentaciones negativas ocurriría justo al contrario. Empujaría a las entidades y a las personas hacia el centro de la tabla. Sería un sistema reequilibrante, igual que los sistemas naturales en el equilibrio ambiental o también en los seres vivos en la homeostasis, ¿no? Intenta mantener en una situación de equilibrio en el centro de la tabla, en el centro de la distribución normal, también se puede decir, pues a las entidades, a las personas, en su capacidad de adquisición, por ejemplo, ¿no?
Bueno, para ello se plantean algunas cuestiones, vamos a pasar muy rápido por ellas para poder dar paso a la segunda parte, que es el trabajo sobre las comunidades. Podemos ver la diferencia entre el salario más bajo y el salario más alto, pues en una empresa, pero también en un municipio, en una región. Aquí lo vemos por países, pues países como Suiza tienen una diferencia de 900, es decir, entre el que más gana y el que menos gana, de un índice pues de actividades económicas, pues vendría situado en ese factor de 900. Conforme vamos ascendiendo hacia la zona de la derecha de la tabla, vemos cómo aumenta esa diferencia, ¿no? Finalmente ya ni siquiera cabe en la imagen, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el sector de la industria, 65.000. Y en la industria financiera, que no es economía real, sino que es especulativa, pues vemos un factor de 360.000. Es decir, hay personas con una nómina equivalente a 360.000 nóminas de otras personas que ganan mucho menos, ¿no? Entonces, estos sistemas pues son evidentemente perjudiciales cuando nos proponemos una economía del bien común. Necesitaríamos un factor, una convención económica en la que democráticamente se fijarían unos límites que pueden cambiar para que sean más grandes en una situación de bonanza económica y para que sean más estrechos en caso de una crisis, pero de cualquier modo pues tendría que estar fijado. Cuando no se fija ninguno pasa lo que pasa ahora, que es infinito. Es decir, ¿cuánto puede ganar una persona en una nómina trabajando como asalariado? Pues infinito, porque no hay ningún límite. Bueno, como movimiento, la economía del bien común, pues ya cuenta con una serie de activos, de personas, de universidades, de municipios, de empresas. Bueno, estas cifras no están actualizadas, pero más o menos pueden ser de hace un año. Sigue avanzando. Estas fueron el primer grupo de empresas que empezó en Austria con Felber, que vemos ahí en el centro de la imagen. También hay asociaciones legales, puesto que la economía del bien común se articula en grupos locales que a su vez se asocian territorialmente. Luego veremos cómo. También hay municipios que ya pues se han hecho su balance del bien común adaptado. Aquí vemos Miranda de Azán en Salamanca, en España, con el alcalde, algunos ciudadanos del pueblo, y con Christian Felber, pues que han colocado el cartel de municipio del bien común a la entrada por carretera del pueblo. También Villena tiene pues uno de los mejores balances de España. En España la Asociación para el Fomento, la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común, pues se inició hace ya unos años y cada año desarrolla una asamblea federal. También en Chile, también en Colombia empezó la economía del bien común, aunque el grupo finalmente no continuó. En las universidades pues ya han empezado a interesarse por la economía del bien común. Aquí vemos la primera de Alemania, también la primera de España, en Barcelona. También es muy importante resaltar en la Unión Europea pues que se aprobó la economía del bien común como modelo de cohesión social y para el Comité Económico y Social, que es la cuarta institución de la Unión Europea, detrás del Parlamento, la Comisión y el Consejo de Europa, formado por los ministros de la Unión Europea, pues la cuarta institución es el Comité Económico y Social, con un 86% en los votos. Por lo tanto, fue ampliamente aprobado y además insta a la Comisión Europea a redactar directivas que son vinculantes para todos los Estados miembros. Bueno, la manera de participar en la economía del bien común pues puede ser como persona, asociarse, sobre todo muy importante, fundar grupos locales, puesto que son estos grupos locales los que van a emprender trabajo en empresas por un lado, en alcaldías por otro, en universidades, en fin, en todo tipo de entidades sociales, ¿verdad? Ahora lo que nos podemos preguntar es ¿qué nos falta en este planteamiento que habla de personas, que habla de empresas, que habla de municipios? Es decir, cuando hablamos de economía, estaría completa la palabra economía hablando solamente de empresa
y en el sentido de entidad que organiza la economía de mercado, o de municipio, en el sentido de que son las entidades que administran servicios públicos, ¿faltaría algo? Bueno, pues para responder a esta pregunta, que trata de completar el modelo, volvemos otra vez, retrocedemos al planteamiento inicial, que es ese cuadro de doble entrada, en el que en lugar de competir se coopera, y en lugar de multiplicar el dinero, lo que se multiplica es la contribución al bien común. Nos quedamos con el bueno, hemos desechado el crematístico, nos quedamos con el bueno. Entonces vamos a mirar que este cuadro está formando un plano. Al haber dos vectores, el de la cooperación y el de la contribución al bien común, estamos organizando en geometría un plano, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a combinarlo con la economía donut, la economía rosquilla, que dijimos al principio, que no la expliqué. Pues voy a explicar un poco con esta imagen, que la resume muy bien, que lo que nos dice es que la economía debería estar contenida dentro de dos límites. Sería ese rosco, ese aro, el anillo estaría delimitado por un límite interior en verde oscuro y otro límite exterior en verde oscuro. Es muy sencillo de entender los dos límites. El interior hace referencia a las necesidades básicas, es decir, a que la economía no se puede desarrollar a costa de la salud de las personas, por ejemplo, pues dejando a personas por debajo del umbral de la pobreza, con pobreza energética, desatendidos en temas de salud o de educación, etc. Y el otro límite, que es el exterior, el más amplio, sería el límite de la capacidad de carga del planeta. Es decir, la economía puede llegar tan lejos como pueda soportar el planeta en sus propios límites geofísicos, sus límites materiales y energéticos, puesto que el planeta no es un sistema infinito, no es un sistema abierto, sino que es un sistema cerrado, recibe energía del sol, pero los materiales y buena parte de la energía pues tiene unos límites. Entonces necesitamos devolver la economía dentro de este anillo de posibilidad. Actualmente lo que nos encontramos es una huella ecológica muy superior a la capacidad de carga del planeta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos estamos desarrollando a costa de pues, otras civilizaciones, otros continentes y también, lo que es más grave aún, otras generaciones. Es decir, estamos poniendo en grave crisis, la supervivencia de las próximas generaciones. Y ya estamos tocando, de hecho lo estamos haciendo desde 1972, que recibimos el primer aviso por el informe Brundtland, los límites del planeta. Bueno, si combinamos el doble eje de Felber, de la economía del bien común, con la economía donut de Raworth, lo que obtendríamos sería algo así. Aquí tenemos el anillo combinado con el espacio de la economía del bien común. La economía del bien común se situaría dentro de esos dos límites. Por debajo y por arriba de esos dos límites estaría ya la crematística, como define Aristóteles y recupera Felber. Por ejemplo, por debajo de la dignidad estaría el sinogarismo, este concepto que ahora trabajan en los países europeos nórdicos, que habla pues de que se han dado cuenta de que cuando una persona tiene hogar, tiene una vivienda, pues ya es mucho más fácil que las políticas sociales tengan éxito, que si directamente aplicas políticas sociales con personas que no tienen hogar. Bueno, pues esto le están llamando ahora este neologismo de sinogarismo. También la pobreza energética, que en España es muy grave. Hay personas que tienen que elegir entre calentarse en invierno o dar de comer a los hijos. Bueno, por encima del otro límite estaría pues el límite de la sostenibilidad ambiental, es decir, la pérdida de biodiversidad como un factor dramático, clave, el cambio climático, el equilibrio en el suelo del fósforo y el nitrógeno, con el uso de pesticidas y agrotóxicos. Entonces, digamos que tenemos una conexión bastante concordante entre la economía rosquilla de Raworth y la economía del bien común.
Bueno, ahora lo que nos tendríamos que preguntar es, en este espacio de habitabilidad, ¿verdad?, de la economía, ¿cuántas formas de economía serían posibles? Bueno, si nos preguntamos cuántas son las modalidades de hacer economía, pues aquí la respuesta la tienen dos tipos de personas. Por un lado, los antropólogos de la economía y por otro lado, los historiadores de la economía. ¡Eso! Los antropólogos de la economía lo que harían sería recorrer todos los rincones del planeta para ver todas las formas en que se pone en práctica la economía, ¿verdad? Sistemas muy concretos, llamamos los antropólogos, lo llamamos EMIC, sistemas muy concretos, específicos, particulares de realización económica. Cada una de estas hojitas que vemos a la derecha sería una ficha en la que se recoge cada uno de estos sistemas. Total, podrían ser miles, ¿no? Decenas de miles. Cada grupo cultural, cada grupo étnico diferenciado tendría la suya, podría tener la suya. Y los historiadores también harían lo mismo, pero teniendo en cuenta la dimensión temporal de todos los tiempos, ¿no? Todas las formas en que se ha podido hacer antes, ahora y después en todas las latitudes del planeta. Bien, si hacemos esto, el siguiente paso sería analizar, clasificar, ver en cuántos cajones podemos meter a todas las que sean muy parecidas, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar que pues, la mayoría de los autores coinciden en que hay 4 grandes tipos, 4 grandes modalidades, 4 grandes formas de hacer economía. La nomenclatura diverge en ellos, pero podemos llegar a una síntesis muy fácilmente, que sería reciprocidad, redistribución, intercambio y grupos autárquicos. ¿Cuáles serían estas 4 modalidades de hacer economía? Bueno, pues el intercambio nos hace referencia a ese espacio donde libremente se encuentran ofertantes y demandantes y a través de un precio pues hacen un intercambio comercial. Estamos hablando de empresas, estamos hablando de libre mercado. Y también nos estamos refiriendo, por lo tanto, a bienes privados. Esta es una forma de hacer economía muy clara. Hay una segunda, que sería la redistribución, que tiene que ver con que hay una entidad central que recoge hacia ese centro para después redistribuir con ciertos criterios que podríamos llamar políticas, podríamos llamar criterios políticos y por lo tanto una gestión pública, y sería pues los bienes públicos y los servicios públicos, la gestión pública, que viene a partir de los gobiernos que implementan una serie de políticas públicas. Bien, entonces tendríamos, digamos, el municipio, ¿verdad? Tendremos la categoría de municipio. Ya tendríamos empresa, libre mercado, ya tendríamos municipio, la economía pública, las administraciones, y ahora vamos a una tercera, que son los grupos autárquicos. Grupos de autarquía, que significa autoorganizado, autogestionado y también con decisiones propias. Y estos serían las comunidades, ¿verdad? La sociedad civil se articularía en comunidades que harían referencia a estos grupos, ¿verdad? Pues comunidades que gestionan, y su gestión serían los bienes comunes. De esta manera llegamos a las 3 categorías: bienes privados, bienes públicos, bienes comunes. Entonces podríamos entender estas 3 categorías como 3 categorías raíz. Nos quedaría una carpeta, que es la reciprocidad, que la podríamos dejar para el examen individual. La reciprocidad tiene que ver con la economía del regalo. El regalo es la única forma de economía que no pueden hacer propiamente ni las empresas, ni los municipios, ni las comunidades. Siempre se puede hacer una donación, pero lo más propio de una empresa no es regalar, no está dentro de su lógica. Tampoco las administraciones tienen sentido la donación, estaría incluso más cerca de la corrupción. Y tampoco las comunidades tienen sentido el regalo, porque los suyos son los bienes comunitarios o comunales o comunes. Entonces la reciprocidad sí tiene sentido a nivel individual. Una persona puede aportar un regalo, regalar su tiempo, regalar sus recursos, sus habilidades, su conocimiento, su dinero también si posee. Bueno, el cuadro clásico de la economía
que algunos autores han ido trabajando durante el siglo XX, que ha digamos, dilucidado el campo conceptual entre bienes privados, comunes y públicos, en este cuadro de doble entrada de rivales, no rivales, excluibles, no excluibles, encaja perfectamente con este cuadro anterior que hemos dicho de las 4 categorías, ¿verdad? Deja 3 categorías como estructurales y deja una cuarta para una realización, digamos, personal. Ahora tenemos que ver cómo los recursos comunes tienen que ver con necesidades básicas y, por lo tanto, con el valor de la dignidad de la economía del bien común. Bueno, sobre esto vamos a ir muy rápido por cuestión de tiempo, y ahora vamos a ver todos estos bienes, cómo nos encajarían en ese cuadro que hemos dicho de la economía del bien común, en síntesis con la economía rojilla de Raworth. Entonces tendríamos, primer lugar, con el límite de abajo, que hace referencia a la dignidad humana y que hace referencia a que la economía no se desarrolle a costa del bienestar de las personas, y ahí tendríamos los bienes comunes y las comunidades, ¿verdad? Esa gestión comunitaria. En segundo lugar, tendríamos una delimitación de los bienes públicos que, por un lado, limitarían con los bienes comunes en el sentido de que muchos de ellos serían infraestructuras que harían una especie de contrafuerte para poder desarrollar bienes comunes. Pues, por ejemplo, si el agua es un recurso comunal, como ocurriría, por ejemplo, en Colombia, si no lo tengo mal entendido, con los acueductos veredales, pues probablemente en algunos países, en algunos casos, ese recurso tendría que ser respaldado por un sistema público por ejemplo, pues en red, ¿no? Como puede ocurrir también con el sistema del alumbrado, de la energía eléctrica, pues necesita de un sistema público, encajaría perfectamente con la definición de bienes públicos y, por lo tanto, podrían quedar como servicios públicos, ¿no? Entonces tendríamos que los municipios, o en general las administraciones, hablamos de municipios porque en la economía del bien común trabajamos de abajo arriba, pero habría que entender los municipios y el resto de las administraciones públicas respaldando esas infraestructuras que necesitan las comunidades para poder gestionar esos bienes comunes. Y además de otros servicios, pues como puedan ser los de salud y educación, que ahora pues con la ayuda de la crisis sanitaria global, pues estamos entendiendo muy bien la importancia de los servicios públicos. Y finalmente, todo el resto del espacio que nos queda estaría ya en manos de las empresas y su gestión de bienes privados en una economía de mercado. En este cuadro nos encajan perfectamente las 3 modalidades. Hay que hacer notar que el espacio que ocupan las comunidades y los municipios, es decir, los bienes comunes y los bienes públicos, es muy estrechito en comparación al otro, puesto que en realidad se trata de delimitar justamente los elementos mínimos para un desarrollo vital de las comunidades y de las personas, ¿no? Para asegurar los mínimos. Por eso hablamos siempre de las comunidades gestionando bienes comunes que son satisfactores, como diría Magnif, de las necesidades básicas. Entonces, esa economía de necesidades básicas es la que se asienta en las comunidades. Después vendría un segundo cinturón protector, que serían los bienes públicos, que reforzarían esos bienes comunes y además ofrecerían otros servicios públicos, y también deberían estar delimitados. Por eso la franja es muy estrecha. En cambio, las empresas tendrían todo el resto de la cancha para jugar en condición de libertad, puesto que ya los bienes que producen no son necesarios. Por lo tanto, tanto los ofertantes como los demandantes son realmente libres, en ese libre mercado son verdaderamente libres, puesto que no están en juego las necesidades básicas, ¿no? Pues evidentemente yo no soy libre para decidir la comida de mi almuerzo de hoy, porque lo necesito y tengo que comer algo sea como sea, pero sí que soy libre pues, de comprarme ciertos servicios o no, o de dejarlos para más adelante porque no son necesarios. Entonces todo eso quedaría en el ámbito de la economía de libre mercado y de las empresas. Por lo tanto, para resumir, tendríamos este doble eje que propone Ferber, que lo vemos ahí en la imagen, como él lo explica, con la imagen de la posición de sus brazos, que indica ese doble eje de cooperar para el bien común, maximizando la contribución al bien común, pero este plano no es uno solo, sino que
habría cuatro, estaría reproducido en cuatro veces, ¿no? Total. Tendríamos primero ese plano de la economía de empresas, ahí vemos vemos la E de empresas, es decir, empresas del bien común, en una economía de mercado, representado por ese plano. Ese plano contempla todos los puntitos que están en ese plano, serían empresas ya con su balance del bien común, orientadas al bien común. En segundo lugar, tendríamos otro plano que sería, pues, las administraciones públicas, la M de municipios, municipios del bien común, orientados a una gestión pública con esos mismos parámetros, cooperar para maximizar el bien común. Y finalmente, sería imprescindible contar con la participación de las comunidades. Aquí tendríamos, por lo tanto, el sistema completo. Sería un sistema tridimensional en el que tenemos los tres planos de la economía: el plano de las empresas, el plano de las administraciones y el plano de las comunidades, aportando o maximizando su aportación al bien común. Y el conjunto, la suma de las tres estructuras, pues nos daría ese producto del bien común del que habla Cristian Febrer. Es decir, el producto del bien común o producto interior del bien común estaría formado por la contribución al bien común de todas las estructuras económicas. Es decir, las empresas, los municipios y las comunidades, la economía privada, la economía pública y la economía común. También, a nivel micro, el examen para una persona física, pues también se vería cómo esa intersección de los tres planos, cómo esa persona vive los tres planos, ¿verdad? Pues habría una participación como persona física. Yo puedo realizar una aportación a mi comunidad, también puedo realizar una aportación de participación pública como ciudadano, y finalmente también puedo ser emprendedor o empresario, o también como consumidor. Sería la parte de la empresa que intersectaría en esa persona. En geometría, un punto está definido por la intersección entre tres planos. Pues los tres planos intersectan en un punto que sería la persona física con las tres contribuciones del examen del bien común. Por lo tanto, aquí tendríamos el sistema general de la economía del bien común. Estarían aquí todos los elementos fundamentales de la estructura. Arriba, empezamos por arriba, pues el producto del bien común sería la sumatoria, pues en un país, de las tres estructuras de los tres balances, de todas sus empresas, de todos sus municipios y de todas sus comunidades que han hecho el balance del bien común y, bueno, también han realizado alguna transformación para poder ser más ecológicos, más sociales y, pues, aportar mayor bien común, en definitiva. Y a nivel micro también las personas podrían examinarse con los mismos criterios. Bueno, ahora lo que tendríamos sería la aplicación de la economía del bien común al ámbito comunitario. Voy a intentar ser muy breve. Sí, de acuerdo, decía que esa era la última diapositiva, por lo tanto ya estaban esbozados los planteamientos generales tanto de la economía del bien común como de la aplicación a las comunidades. Gracias, querido Luis. De verdad que ha sido un gusto, de verdad inmenso para todos quienes hemos podido escuchar tus planteamientos, que son de lo más interesantes y valiosos. En este momento nos acompañan 44 personas por el Meet y otras tantas por el canal YouTube de transmisión de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Y vamos a pasar a la parte de las preguntas y las interacciones con Luis. Ya tenemos unas preguntas en el chat y yo quisiera empezar con lo que iniciamos esta videoconferencia maravillosa sobre la economía del bien común. Y es que la Constitución Política de 1991, nuestra Constitución, nos habla precisamente de la prevalencia del interés general, nos habla de la solidaridad como principios constitucionales fundamentales, así como bien lo planteó Luis en su exposición. Pero adicionalmente dice que la propiedad privada, es decir, la actividad empresarial y todas las actividades que están alrededor de la economía tienen una
finalidad social, una función social y ecológica, que inmediatamente nos envía al plano de la responsabilidad social, que a veces en Colombia desafortunadamente olvidamos. Y en épocas de la pandemia hablar de la economía del bien común es muy importante, porque si hay algo claro en este momento es ser solidarios, y esa solidaridad nos convoca a todos, pero en diferentes niveles y grados. No es lo mismo lo que ocurre con las grandes empresas del país, esas 100 empresas que el año pasado arrojaron utilidades por el orden de los 693 billones de pesos, escúchese bien esta cifra, 693 billones de utilidades para las 100 empresas más grandes de Colombia, o la banca colombiana, que siempre ha sido ganadora en nuestra economía, como decía muy bien Luis, mal llamada porque es más bien crematística que economía, porque si fuera economía entonces estaría distribuida plenamente en todos los ciudadanos. Y este es un momento de un llamado muy especial, cuando a la gente le dicen es mejor quedarnos en casa para cuidarnos, es mejor conservar el confinamiento, la cuarentena para evitar el contagio masivo del COVID-19, de este virus que estamos enfrentando a nivel mundial. Pues lo que estamos apelando es a esa economía del bien común, a esa riqueza que los países, que las naciones han construido con el aporte de todos y todas, con los impuestos, porque desde luego un impuesto como el IVA, el impuesto del valor agregado, es un impuesto marcadamente regresivo, se le aplica a todo el mundo, y hoy lo tenemos por el orden del 19%, y más del 60% de nuestra canasta básica, nuestra canasta familiar y alimentaria, está grabada con el IVA. ¿Eso qué implicaciones tiene para los hogares en momentos como estos de la pandemia? Entonces, el llamado de la economía del bien común, querido Luis, si te he podido entender, es un llamado muy importante en este momento para el mundo. Y yo quisiera enlazarlo también con formas que ya se están presentando en Colombia maravillosas. Las personas están reactivando redes solidarias directas, donde están donando su tiempo, están donando alimentos, están donando sus talentos, sus capacidades. Miremos, por ejemplo, este espacio de conocimiento que podríamos tener pagando probablemente una maestría, un pregrado, un doctorado. Por la gentileza que ha tenido Luis con nosotros y con la asociación. Les agradezco que perdemos los micrófonos, por favor. Claudia querida, cierra porfa tu micrófono. Entonces les decía, estos intercambios solidarios que se están presentando, magníficos, se están propiciando en este momento en una coyuntura de dificultad, pero que también nos convoca a dar lo mejor de nosotros mismos. Algo que se está presentando increíble es el trueque, ¿sí? El trueque que viene de las épocas ancestrales, de los pueblos indígenas, afrodescendientes. Resulta que volvió el trueque. Y la gente está intercambiando panelas por yogures, comunidades enteras, comunidades campesinas, incluso las alcaldías municipales están propiciando sus intercambios, eliminando esa intermediación que a veces genera, desde luego, una disminución en los ingresos para los productores, pero también aumenta el valor con el que los compradores adquieren un producto que puede resultar vital. Y con esto quisiera cerrar, querido Luis, para decirte que me encantaría que nos contaras qué opinas y qué está pensando el continente europeo, qué están pensando los españoles sobre el tema de la renta social básica. Hay algo que en el mundo es creciente y es esa claridad que tenemos sobre la dignidad humana como una condición de los seres humanos inherente a ellos, y cómo en circunstancias de dificultad como las que atravesamos en este momento, vendedores informales, trabajadores independientes, microempresarios, familiempresas, deberían tener una renta social básica que les permita la supervivencia, es decir, un alimento seguro, desde luego en condiciones de soberanía alimentaria, todo lo que implica elegir los alimentos que comemos, saludables, nutritivos, pero también tener asegurado el tema del arriendo, de la vivienda y los servicios públicos, el tema del transporte y un recurso para la cultura, que es lo que se ha considerado en ese concepto de renta social básica universal para todos los ciudadanos en condiciones difíciles, en donde también entran nuestros cuidadores y cuidadoras, ¿no? La economía del cuidado, que es justamente la pregunta que nos hacía
Henry hace un rato por el chat y quiero transmitirte también. Henry nos decía lo siguiente, nos preguntaba si existe alguna relación entre la economía del bien común, querido Luis, y la economía del cuidado, ¿no? Que en Colombia hemos venido también considerando con mucha fuerza el hacer un reconocimiento y una valoración de ese tiempo que muchas personas dedican al cuidado de sus familias, de personas con discapacidad, de personas enfermas, de personas mayores, de niños y niñas. También tenemos aquí una pregunta de Luz Doli, querido Luis, que te quiero transmitir, y es cómo lograr que todo eso que se ha avanzado en términos de esas redes comunitarias no sea tomado por otros según sus intereses y se termine mercantilizando con otros propósitos, ¿no? Con otros propósitos probablemente crematísticos, como tú lo has explicado bien. Muy bien, acá hay otra pregunta también interesante que nos hace Osvaldo. En Colombia se ha logrado establecer que la participación de la economía solidaria, él se refiere a las cooperativas, las mutuales, los fondos de empleados, al Producto Interno Bruto ha sido hasta del 5%, pero desde el bien común podría ser mucho mayor sobre la base de lógicas del buen vivir. De acuerdo, completamente. Luz Doli pregunta, ¿cuál sería el sentido de que se asocien las personas de manera individual? Ok, una pregunta interesante, sobre todo por las carpeticas que tú nos estabas mostrando en alguna diapositiva. La última se refería a esa actividad individual. Carlos Giraldo dice, Luis, la economía del bien común me hace pensar en los principios básicos de la economía política. Claro que sí. ¿Crees que podamos volver a esa ortodoxia que fue revolucionaria cuando se formuló? Muy bien. Y Fabián Méndez, que nos acompaña también desde la ciudad de Cali. Qué gusto contar con Fabián, nos alegra muchísimo. Pregunta, ¿cómo se relaciona la economía del bien común con las ideas de decrecimiento? Muy bien. Diana María también que nos acompaña. Diana, qué lindo que nos acompañes porque gracias a ti yo conocí a Luis y pudimos propiciar esta maravillosa videoconferencia, entonces aprovecho para darte las gracias. Diana nos dice, entiendo que es una propuesta que por tu presentación ha venido siendo aplicada en países europeos. ¿Conoces alguna experiencia en otros países o continentes? Creo que tú has comentado, Luis, de la apertura de grupos de economía del bien común en distintas latitudes del mundo, pero volvemos a ese punto. ¿Qué es lo que se concibe, qué es lo que concibe cada grupo organizado en torno al bien común, de las experiencias que conoces? ¿Y qué es lo que hacen estas organizaciones del bien común? ¿Cómo actúan esas organizaciones? Muy bien, creo que ya tenemos todas las preguntas. Exactamente, creo que ya tenemos todas las preguntas. Mil gracias, perfecto. Querido Luis, te escuchamos. Sí, me gustaría empezar a responder. Dale, y querido. Si hay preguntas o repreguntas, pues estaría encantado de retomar nuevas preguntas. Bueno, han sido muchas preguntas, son muchas cosas. Creo que he anotado de todo. Si se me olvida algo, pues se vuelve a preguntar y lo retomamos. Bueno, en primer lugar, no era una pregunta, pero has comentado algo, Dione, de la responsabilidad social de la empresa, como que no recuerdo exactamente con qué palabras has dicho que no había funcionado bien o que a veces no se implementa como se debería. Bueno, yo quiero decir que la responsabilidad social de la empresa, por muy bien que se haga, no es suficiente. No podemos tener como ideal o en el horizonte la implementación de la responsabilidad social. Hay que reconocer algo muy positivo de la responsabilidad social y es su valor histórico. Es su valor histórico, es decir, por primera vez cuando científicos y cuando pues, agentes sociales empezaron a hablar de que no era una locura hablar de responsabilidad social en empresas y en corporaciones mercantiles, pues aquello fue una bomba, porque fue una revolución, porque jamás se había puesto desde esto que venimos explicando de la economía neoclásica, pues sobre todo desde los años 80, pues estaba totalmente desconsiderado que pudiera estar la palabra empresa y la palabra ética en la misma frase. Entonces, la responsabilidad social hay que reconocerle ese valor de que por primera vez empezó a pensarse, empezó a haber tratados académicos, empezó a haber
congresos y también aplicaciones prácticas e incluso oficinas por las administraciones que empezaron a interesarse en el concepto. Entonces, por lo tanto, ese valor lo tiene, pero no podemos para nada quedarnos en la responsabilidad social. Yo lo explico de una manera muy sencilla, y es que un programa de responsabilidad social lo hace una empresa que, por ejemplo, fabrica una cosmética de pintalabios y destina un 2% de sus ganancias para la lucha contra el cáncer. Pero ese producto, ese pintalabios, tiene metales pesados y está ocasionando cáncer. Entonces, la responsabilidad social se conforma con que la empresa tenga en consideración la ética para destinar una pequeña parte. En cambio, la economía del bien común es un planteamiento de conjunto, es un planteamiento de sistema. Por lo tanto, tanto el sistema de toda la sociedad como de cada una de las entidades, en este caso de las empresas, tienen que configurarse y tener un balance en el que den cuenta de toda su contribución, de todo lo que están haciendo. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta a los trabajadores, tienen que tener en cuenta a los clientes, tienen que tener en cuenta su impacto en el entorno social, tienen que tener en cuenta quiénes son sus proveedores, porque lo poco o lo mucho ecológico, lo poco o lo mucho sostenible, o lo poco o lo mucho social que sea mi proveedor, me está manchando o me está promoviendo mi balance del bien común de mi empresa. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta todo. Necesitamos un sistema completo, y la matriz del bien común intenta ser ese sistema completo. Por lo tanto, la responsabilidad social ha tenido su valor, pero no es suficiente. Respecto a la crisis la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues realmente no ha hecho más que ponernos por delante la fragilidad de nuestro sistema institucional. El mercado, para que funcione, el libre mercado necesita ir al galope, necesita una velocidad muy grande, es como un avión, recorre grandes distancias, pero no puede ir a la velocidad de una bicicleta porque se cae. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando no podemos seguir a esa velocidad? Y yo ya lo decía, incluso cuando estuve en Colombia en el periodo de estancia internacional de investigación, pues lo decían algunas charlas, que podría llegar una crisis ambiental, una crisis climática. No nombraba la crisis sanitaria, pero la crisis sanitaria es indirectamente una crisis ambiental, puesto que las crisis sanitarias se multiplican cuando disminuyen los fenómenos que están académicamente demostrados de dilución y de amortiguación que tiene la biodiversidad, la rica biodiversidad y los sistemas ecológicos protegidos y ricos. ¿De acuerdo? Conforme vamos degradando los ecosistemas y va disminuyendo, como lo está haciendo gravísimamente la biodiversidad, cada vez tenemos menos efectos de amortiguación y dilución de elementos patógenos como puedan ser los virus, entre otros. Por lo tanto, esta crisis nos está poniendo, pues nos está reflejando que es tremendamente frágil. Además, nuestro sistema funciona como una selva, incluso a veces peor, una selva en el sentido negativo, una selva de autónomos. Creo que en Colombia se llaman de empresarios individuales, ¿no? De independientes, ¿no? Una selva de independientes. Pues en lugar de eso se necesitan instituciones de cooperación. Se necesitan cooperativas y también intercooperación entre las entidades y las instituciones. Por lo tanto, de la crisis sanitaria tenemos varias conclusiones. La primera es que los servicios públicos son imprescindibles. La población ha hecho un máster gratis en servicios públicos, porque ya todos sabemos que pues en España lo que ocurría con los hospitales, con las camas hospitalarias, por ejemplo, o las residencias de ancianos, todas se habían vendido a intereses privados, y esos intereses privados, como su principal interés no es la salud ni el bienestar, sino que es multiplicar el dinero, pues eso ha terminado ocasionando pues un infierno que estamos viviendo, por ejemplo, en España, imagino que también en otros países, ¿no? En residencias de ancianos y en instituciones y también por la falta de asistencia hospitalaria. Pero que también, si los servicios públicos son imprescindibles, las comunidades lo son más aún. Las comunidades lo son más aún, puesto que puede ser que si la crisis fuera muy grave, las instituciones públicas no tengan la suficiente capacidad de actuación. Y en ese caso, el ámbito comunitario es el primero
es el primordial, es el más inmediato. Las instituciones, tanto públicas como privadas, si están, pues mucho mejor, pero podría ser que no estuvieran en algún momento. Lo que siempre va a haber es una comunidad. Yo pongo el ejemplo de que los que estamos en una reunión, vamos en un barco, el barco naufraga, llegamos a una isla. Pues allí a nadie se le ocurriría. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer en esa isla los que hemos sobrevivido? Probablemente nos preguntaríamos si alguien se encuentra mal, si estamos todos bien, es decir, la salud. Después nos preguntaríamos si alguien sabe en esos casos qué es lo que hay que hacer, es decir, la formación, la educación, el conocimiento. Probablemente después a nadie se le ocurriría poner una tienda, ¿verdad? Es decir, nadie se le ocurriría instituir el mercado, tampoco una administración pública. En cambio, sí que nos preocuparíamos por encontrar agua, por encontrar alimentos, por encontrar refugio. Es decir, ahí sí seríamos capaces de distinguir perfectamente cuáles son las necesidades básicas y los bienes que actúan como satisfactores de ellas. Y eso está en manos de las comunidades cuando tienen la capacidad de gestionar bienes comunes. Y aquí el problema es que muchas veces nos consideramos incapaces, como que no tenemos suficiente poder, ignorando que es justamente al contrario. Es decir, quienes tienen poder lo tienen porque lo han tomado de las comunidades, muchas veces que no sean desarticuladas. Es decir, al no articularse, el poder lo acaba recogiendo las instituciones del mercado o también las instituciones públicas. Una manera de verlo rápido es que el presidente del gobierno lo es porque lo ha votado una comunidad. Entonces, el poder realmente reside en la comunidad. No hay otro poder mayor que el poder de la comunidad. Eso sí, una comunidad que no es autoconsciente de este poder, pues es una comunidad desarticulada y que por lo tanto no puede aportar su bien específico y propio a la economía en su conjunto, ¿no? Que es precisamente la satisfacción de las necesidades básicas, que es precisamente lo más esencial, la supervivencia de los náufragos en el ejemplo de la isla. Después también me has preguntado la renta básica universal. Bueno, esto era un tema que en Europa se rechazaba mucho, aunque cada vez se venía hablando con más intensidad. Ahora todos los economistas hablan de renta básica, ahora está mucho más plausible el que se pueda llegar en algún momento al establecimiento de una renta básica. Yo diría que los grandes poderes ya saben que es ineludible, solamente están jugando a retrasarla, por un lado, retrasarla lo máximo posible, y por otro lado, el modelo, es decir, están jugando a hacerse con un modelo, proponer un modelo que sea a cambio de los servicios básicos, ¿no? Yo te lo explico con un chiste, que era pues un inspector de sanidad que llega a un granjero que cuida unos cerdos y les pregunta, ¿usted qué le echa de comer a los cerdos? Y dice, hombre, pues yo solamente productos certificados de la máxima calidad, denominación de origen. Hombre, con el hambre que hay en el mundo y usted hace esto, pues una multa de 3.000 euros. Al año siguiente vuelve el inspector de sanidad y cuando le vuelve a preguntar por qué le da de comer a los cerdos, dice, pues mira, yo ya desde el año pasado lo que hago es echarle pues los desperdicios, lo que nadie quiere, lo que ya se está descomponiendo. Bueno, pues eso es un problema sanitario de primer orden. Otra multa de 3.000 euros. Al tercer año, cuando llega el inspector de sanidad, el granjero le dice, bueno, pues mire, yo ya lo que hago es que le doy 5 euros a cada uno y cada uno que se compre lo que quiera. Entonces, la renta básica se puede explicar con este ejemplo. Es decir, tiene un problema y es que las personas reciben una aportación financiera directamente del Estado, pero esto es humo, esto es un vacío. En fin, evidentemente es un apunte contable, donde antes ponía 0, ahora pone 1.000 o 500, pero no significa nada más. La renta básica entendida, como se ha venido entendiendo convencionalmente, pues no modifica ni un ápice de nuestra forma de producir y de nuestra forma de consumir. Y nuestra forma de producir y nuestra forma de consumir está en la variable independiente que explica todos los fenómenos de cambio climático, pérdida de biodiversidad, crisis sanitaria, crisis ambiental, crisis climática. En fin, todo el conjunto de nuestros problemas vienen a raíz de nuestra forma de producir y de nuestra forma de consumir. El modelo de las comunidades del bien común aporta una nueva modalidad para la renta básica, en la que ya no se produciría esa fricción de un dinero a cambio de nada, sería
sí que sería una aportación, pero a cambio de una cooperación en esas comunidades, pero además sería una renta básica en los propios recursos, una especie de renta básica en especie. Por lo tanto, los consumidores lo que tendrían es una cantidad mínima de agua. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que son 50 litros en el agua doméstica, dejando a un lado la que está incluida en otros bienes, pero el agua de uso doméstico, el suministro de agua doméstico, pues vendría a ser mínimamente unos 50 litros por persona y día. Pues esos 50 litros no se pueden cobrar. Sería una renta básica automática, es decir, los primeros 50 litros no se cobran, ahora los siguientes sí, lo cual no incentivaría, serviría para no incentivar el consumo. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de adicción al juego, pues con una renta básica al segundo día ya se habría gastado toda la renta básica en su adicción, ¿verdad? En cambio, con este sistema de renta básica en recursos no podría, puesto que lo que tendría sería un mínimo de agua automáticamente, digamos, que ya es suya, que no la tiene que pagar porque ya es suya, porque sería un derecho humano ecológico. Lo mismo con una cantidad de alimento, lo mismo con una cantidad de megas de internet, lo mismo con una cantidad de kilovatios hora, y así con todas las necesidades. Ahora veremos cuáles son en otra pregunta que se me ha formulado también. Luego hay quien ha hablado del trueque. El trueque, esto es algo muy recursivo, es algo que se da mucho en comunidades intencionales y cuando se intenta dar una respuesta alternativa, ¿no? Bueno, pues si el dinero nos está causando estos problemas, pues volvemos a unos intercambios sin un tipo de cambio universal. Bueno, esto no hay que verlo como algo ideal, esto está muy lejos de ser ideal. Primero, el trueque sigue siendo un intercambio comercial, por lo tanto sigue siendo economía de mercado. Es verdad que puede estar más cerca de la población, pero el dinero tiene una ventaja, es un excelente cambio, es un excelente medio para el intercambio. Pero el problema no es el dinero, el problema es cómo se está usando, quién tiene el poder, quién tiene la capacidad de emitir moneda, que esa capacidad solo la deberían tener los los bancos centrales, no los bancos. Luisito, desactivaste tu micrófono, por favor. Sí, pero ¿se me escuchaba hasta ahora? Ahora sí, te estábamos escuchando. Hasta este último segundo no te escuchamos. De acuerdo. ¿No? Adelante. Por lo tanto, la economía, el trueque forma parte del modelo de comunidad del bien común, es decir, que está trabajado expresamente en la adaptación de la matriz de la economía del bien común al ámbito comunitario. Es decir, no estoy diciendo que el trueque no sea el banco del tiempo, el intercambio de bienes y de recursos, el intercambio de tiempo, es decir, todo esto forma parte de la comunidad del bien común, pero no debemos ver el trueque como una solución así idílica y sin más, ¿no? Es decir, bueno, pues el trueque tiene que estar compensado o tiene que estar complementado con instituciones que aporten al bien común, ¿no? Luego también se ha preguntado sobre la economía del cuidado. Bueno, esto no solamente es importante, es que forma parte de la columna vertebral de las comunidades del bien común. Es decir, si vemos volviéramos a ese esquema en el que aparecían las comunidades como el primer escalón, el primer cinturón protector del bienestar de la ciudadanía, junto con después los servicios públicos, pues ahí veríamos que en esas comunidades van a gestionar las necesidades básicas y las necesidades básicas, las primeras necesidades, ¿cuáles son? Bueno, pues lo primero es gestionar al propio grupo, eso es cuidar al grupo. Para eso tenemos sistemas de cohesión, sistemas de gobernanza basados en la comunidad, y eso ya es economía del cuidado. Después, aparte, se pueden multiplicar con sistemas de educación comunitaria, dentro de un sistema de educación pública, pero con participación ya enraizada en la comunidad. También de salud comunitaria, que es muy importante, como se ha planteado muchas veces a través de autores de la psicología social, de la sociología, de la antropología, también por parte de Naciones Unidas, que ha intentado en múltiples ocasiones pues, generar sistemas de salud comunitaria. Pues todo esto forma parte de ese primer escalón de las comunidades del bien común. Luego se ha preguntado sobre si acabaría mercantilizado por otros intereses. No sé muy bien qué es lo que acabaría mercantilizado por otros intereses.
Me imagino que se refiere a las necesidades básicas. Bueno, yo ahí, si se refiere a las necesidades básicas, yo diría que eso no es que sea un riesgo que pudiera ocurrir, es que eso es justamente lo que tenemos. Es decir, lo que nuestra realidad, por lo pronto yo tengo estudiada la realidad en España, es que todas y cada una de esas necesidades básicas nombremos el alojamiento, la construcción, por lo tanto, la rehabilitación de viviendas, la agroecología, que sería entendida por la crematística como agricultura, las finanzas, el agua, la energía, la movilidad, la conexión a Internet, todos estos bienes indispensables están absolutamente todos en manos de oligopolios. El oligopolio es la forma de gestión o de organización empresarial menos democrática que existe. La comunidad, los bienes comunes, es justamente el extremo opuesto. Es la más democrática posible. Es tan democrática que está basada en la comunidad. Es la comunidad, es decir, lo que el mercado entendería como los clientes, pues se convierten en empresarios. Son clientes, dejan de ser clientes y pasan a ser empresarios de sí mismos, empresarios de la comunidad. Esto tiene formas jurídicas, por ejemplo, en España, cooperativas, sociedades cooperativas de consumo. Cuando una cooperativa de consumo está basada en la comunidad, se puede entender como un comunal. De hecho, he encontrado en las últimas búsquedas e investigaciones que he realizado, pues en España, cuando me comentaban los expertos en agua que no iba a encontrar nunca en España un sistema comunal de suministro de agua para viviendas, sí de regantes, pero no de viviendas, pues he encontrado, además cerca de Barcelona, en la provincia de Barcelona, he encontrado una población de 20.000 habitantes que desde el año 1868, es decir, desde el siglo XIX, se gestionaba mediante un comunal, una gestión comunal. Y en su adaptación al ordenamiento jurídico, en nuestros días, es una sociedad cooperativa de consumo, lo cual demuestra ese punto de partida que yo trabajaba, de que la sociedad cooperativa de consumo es una forma jurídica de empresa, sí, desde el punto de vista de la organización, pero desde el punto de vista de la participación y de la codecisión y de la democracia en la economía, es un sistema comunal, es un sistema basado en la propia comunidad de pobladores que les llega ese suministro del agua, pues son los que mandan en esa estructura empresarial que es la cooperativa de consumo. Por lo tanto, la comunidad haría frente a esos oligopolios y recuperaría el control, la gestión y la dirección de esos servicios fundamentales que satisfacen necesidades ya incluso más que básicas, ultra básicas. La pregunta que me hacía la profesora Luz Dolly sobre la asociación de la actividad individual, ahora no recuerdo bien exactamente cuál era la pregunta. Bueno, la asociación de la actividad individual, si se refiere como empresa, pues serían las empresas más, digamos, privilegiadas en ese balance del bien común. Como una de las columnas es la codecisión y la transparencia, pues claro, aquellas empresas que sean más cooperantes, ¿verdad? Pues tendrán siempre mejor balance, al menos en esa columna, ¿verdad? Y por lo tanto afectará al balance del bien común en general de esa entidad, o en este caso de empresa, pues de esa empresa, ¿verdad? Por un lado. Y si esa asociación de actividad individual, en el sentido de personas que se asocian en una comunidad, bueno, pues tendríamos una comunidad del bien común, es decir, una asociación, es decir, una agrupación de unidades de convivencia que pueden ser, por ejemplo, familias o personas que vivan solas, bueno, pues de hogares, por así decir, en general, que gestionarían los bienes básicos. Que se me pregunta en otra pregunta cuáles son, entonces la voy a dejar para la otra pregunta. Quien ha preguntado también sobre si la economía del bien común sería una economía política, bueno, en algún artículo ya he tratado de argumentar es exactamente esto, es una economía política. La economía del bien común sí es, digamos que tendría un espacio propio en el espectro de las economías políticas. Digamos que se situaría en un lugar hasta cierto punto solo parecido a la socialdemocracia, solo que el planteamiento de la socialdemocracia es dejar libertad al mercado para que bueno, pues cree sus beneficios, que son pues crear puestos de trabajo, distribuir los productos
y luego arreglar los desperfectos, ¿no? Es decir, luego entra la administración pública a arreglar los desperfectos. Claro, la primera parte funciona, pero la que se trata de arreglar después, pues luego en la práctica se ve como es muy difícil, porque una vez que hay todo un universo, toda una constelación de unidades empresariales, de empresas, que han generado pues desigualdad, por decirlo en una sola palabra, pues luego el Estado tener que arreglar todos esos desperfectos se le vuelve una cuesta arriba, ¿no? Una montaña impresionante. Tiene intención de hacerlo, pero va a tener muchos problemas. En cambio, en la economía del bien común no hay que arreglar nada después, o lo que hay que arreglar se minimiza, puesto que ya desde el principio se hace bien. Puesto que cada átomo, cada partícula económica, llámese empresa, llámese municipio o administración pública, o llámese comunidad, entendiendo que las tres tienen una aportación fundamental e indispensable al conjunto de la economía, ya está contribuyendo al bien común. Por lo tanto, lo que luego tendrá que hacer el Estado, lo que luego tendrá que corregir como desperfectos, pues luego será muy pequeño o incluso nada en el caso de que se implementara pues perfectamente la economía del bien común. Hay otra pregunta que es sobre el decrecimiento, que tiene que ver en esto el decrecimiento. Bueno, pues efectivamente, la economía del bien común responde perfectamente a la necesidad decrecentista. Solo hay que ver, recuperamos esa imagen del anillo de Raworth, de la economía rosquilla, que nos decía, la economía tiene que estar contenida en ese espacio, ni extralimitarse a costa de las personas, ni extralimitarse a costa de otros continentes, otras generaciones y a costa de la sostenibilidad del propio medio, que es indispensable para la vida, y los seres humanos, como seres vivos que somos, pues no podemos vivir de ninguna otra forma más que dentro de ese ecosistema, como también nos recordaba los círculos concéntricos basados en la categoría de relaciones incrustadas de Polanyi, ¿verdad? Entonces, claro, si tiene que estar contenida en ese esquema, en ese anillo, pues eso quiere decir que si nos hemos sobrepasado, como ocurre, por ejemplo, en la huella ecológica mundial, o la de algunos países, por ejemplo, la de España está entre 3 y 4 planetas, quiere decir que si el mundo entero consumiera con la misma velocidad y con la misma proporción que lo hace España, pues necesitaríamos 3,5 planetas. Evidentemente solo hay un planeta, eso quiere decir, volvemos otra vez a insistir que como solo hay uno, quiere decir que lo estamos haciendo a costa de otras personas, otras generaciones. Entonces eso nos va a obligar a decrecer, evidentemente, restaurar la economía y por lo tanto devolverla a su lugar, nos va a implicar que gran parte tendrá que decrecer. No todo el mundo. Habrá algunas empresas o habrá algunas comunidades. De hecho, las comunidades yo planteo que tienen todo lo contrario, que crecer explosivamente para ocupar su lugar. El lugar que tienen debido a su propia naturaleza, que es la generación y la gestión de los bienes comunales o de los bienes comunes. Por lo tanto, claro, muchas tendrán que decrecer, otras no, otras tendrán que crecer, otras tendrán que mantenerse. Digamos que el criterio sería mantenerse en el tamaño de mayor aportación al bien común, que es de lo que hablamos continuamente, ¿no? De maximizar el bien común. Por lo tanto, las empresas se verían en este sistema liberadas de esa obligación de crecer de un sistema depredador como es el neoclásico. Bueno, en cuanto a las experiencias en otros países, pues en cuanto a economía del bien común, el país que más la está desarrollando es Alemania, en segundo lugar España. Dentro de España, la comunidad autónoma en la región es la Comunidad de Valencia, que es donde yo estoy viviendo. Precisamente por ese motivo me he trasladado a vivir, porque pues tiene apoyo público. De hecho, yo estoy investigando con una ayuda pública para empresas, para asociaciones y para investigación. También en Chile, en Argentina, es decir, ya pues hay más países en Europa, países nórdicos, Inglaterra incluso, es decir, ya hay bastantes países empezando ya a desarrollar la economía del bien común. Es muy sencillo porque todo depende de las personas. Cuando 4 personas se reúnen para asumir el trabajo en empresas, en municipios, en comunidades, en comunicación, en organización, pues ahí empieza a desarrollarse comunidad del bien común. Cuando hay varios grupos, empiezan las asociaciones territoriales, pues como hay aquí en España en 4 o 5 regiones, y finalmente las asociaciones nacionales, que finalmente se reúnen en una asociación internacional de reciente creación,
reunión que este año pues tenía previsto, antes de la crisis sanitaria, reunirse en Barcelona. En cuanto a comunidades del bien común, pues es un desarrollo experimental, es digamos un I+D de la economía del bien común, con la que yo planteo pues que la economía del bien común debería cerrarse institucionalmente, es decir, condensarse en esas tres tipos de instituciones: empresas, que ya tenemos la matriz; municipios, que también, pues terminar de empezar a organizar esas comunidades que cerrarían sistémicamente una sociedad con una economía del bien común completa, digamos la articulación completa de la economía. Bueno, hay otra pregunta que es ya la última que tengo anotada. Si se me olvida alguna o si no he contestado a alguien, pues puede volver a preguntar perfectamente. Con mucho gusto retomaré. En cuanto a las líneas de actuación de una comunidad del bien común, pues bueno, eso ya sería entrar en esa segunda parte que proponía trabajar en otra sesión, que es ya entrar de lleno en lo que es y lo que trabaja, en cómo funciona una comunidad del bien común. Bueno, pues digamos que el esquema general de la comunidad del bien común tiene que ver con ese papel de gestionar comunes. Es decir, no hay posibilidad, esto es un hecho matemático. No puede haber bienes comunes si no hay comunidad. De la misma manera que no puede haber gestión pública sin administraciones públicas, o que no puede haber empresas si no hay un emprendedor o una empresaria, ¿verdad? Entonces, para que pueda haber bienes comunes, para que pueda haber esa tercera pata, pero que en realidad es la primera en orden de importancia y de necesidad, pues para que pueda haber comunes tiene que haber comunidades. Entonces, la comunidad va a tener su papel fundamental de existencia en esa gestión de comunes. ¿Qué bienes deben estar en esos comunes? Bueno, ahí cada comunidad puede elegir. Ahí habría una concepción del bien común particular. Yo decido lo que para mí es bien común, porque para mí puede ser bien común, para una comunidad puede ser bien común, pues por ejemplo salir a pasear por el monte, para otra puede serlo algo muy diferente, y cada una pues tiene digamos soberana para decidir lo que para ella es importante y aporta al bien común. Todo eso quedaría en otro instrumento que tenemos, que no lo he comentado, pero que ahora lo menciono, que es el índice del bien común. Y un listado en el que a juicio de la propia entidad, ya sea empresa, ya sea municipio, ya sea comunidad, consideramos que es un aporte al bien común, y esta comunidad lo haría, ¿no? Pero no tiene por qué hacerlo los demás. En cambio, en el balance, que recordemos que viene de la implementación de esa matriz adaptada de la economía del bien común, ahí vendría lo fundamental, lo troncal, lo universal, lo que es exigible a todo el mundo. Igual que un empresario no puede decir, pues para mí no hay bien común pagarle a mis trabajadores, pues sí lo es, pues porque eso es un universal, la dignidad humana, la solidaridad, la justicia son universales. Pues ¿cuáles serían los universales para la comunidad? ¿Qué elementos gestionaría de manera universal toda comunidad? Pues los bienes indispensables para la vida. Ahí entramos en una concepción que podríamos desarrollar ampliamente en otra sesión, que es la comunidad como unidad de vida, como comunidad de funciones de vida, y esas funciones de vida son las que dan sentido al desarrollo comunitario. Es decir, la comunidad no tiene otra función primordial, troncal, fundamental, más allá de sostener la vida de la propia comunidad. ¿Y qué elementos entran ahí en cuenta? Bueno, pues sería primero de todo el propio alojamiento. Sería en este caso un alojamiento en comunales. Esto sería, por ejemplo, en España ahora están teniendo una enorme difusión los cohousing, es decir, personas que se ponen de acuerdo para apropiarse de un sistema de alojamiento que les pertenece en comunidad. Segundo, agroecología. Bueno, esto no es nada nuevo. Abundan en Europa desde hace unos años pues los huertos comunitarios, los huertos urbanos, periurbanos, puesto que ya se entiende. Incluso hay una ciudad en Todmorden, también Totnes en Inglaterra, donde la gente puede alimentarse de lo que se cultiva en la propia calle. Es decir, te bajas de la estación del tren y ya puedes recoger alimentos para ese día, libremente. Entonces, la agroecología nos proporcionaría alimento, pero también textiles, porque cuando nuestros textiles no están hechos de petróleo, siempre van o están hechos de petróleo, de derivados, de petroquímicos,
o están hechos de derivados de plantas, como el algodón, como el lino, como el cáñamo, ¿verdad? Y también plantas multifuncionales, las más importantes, las medicinales. Entonces, alojamiento, agroecología, el agua también, hemos comentado el uso comunal del agua, las finanzas, una comunidad autofinanciada. Para eso trabajamos con una metodología que se llama así, comunidad autofinanciada, que proporciona servicios a sí mismo, hacia adentro, hacia la comunidad, de ahorro, inversión y crédito para los propios participantes cuando lo necesitan, y también lo que nos libera en gran medida de recurrir al banco si existe esta oportunidad, y la inversión nos ayuda a poder financiar el resto de las acciones de esta comunidad. Luego también la energía, sobre todo nos centramos en la energía eléctrica, que es la que pues, va a dominar en muy pocos años. La energía eléctrica, pues de fuentes limpias, autogestionadas siempre, de base comunitaria. Siempre hablaremos de cooperativas de consumo en el caso de la legalidad en España. La movilidad es fundamental, por eso trabajamos con cooperativas de usuarios, que es lo mismo que de consumo, pero para el sector de la movilidad, en la que cuando hay una masa crítica de demandantes de un automóvil, pues se pone un automóvil con la coordinación pública de la administración, se le deja un aparcamiento que no va a pagar dinero porque es un automóvil compartido de la comunidad, todos los que necesiten, ¿no? Es decir, y se hace también una evaluación del impacto ambiental de la movilidad de esa comunidad. Luego la conexión a Internet, fundamental. La conexión, alguien puede preguntar, bueno, pero esto no es elemental, no es indispensable. Bueno, esto lo podemos estudiar con un poco más de detenimiento, pero está dentro del paquete. Por lo tanto, un sistema de Internet comunitario. Y por último, las relaciones que lo fundamentan todo, que son las de cohesión y las de gobernanza. Trabajamos con dos sistemas que nos proporcionan altos niveles de cohesión y de gobernanza para la fluidez y la buena gestión de la comunidad. Y creo que eso es lo que he recogido. Si me falta algo, pues me decís ahora, o si queréis repreguntar. Tan bello, Luis. Muchísimas gracias de verdad por tu generosidad, por tu colaboración, por esta conferencia maravillosa, la respuesta prácticamente al pleno de las preguntas que se han realizado. Por tiempo, y ya realmente estamos pues en Colombia cerquita a la hora del almuerzo, vamos a cerrar aquí. Quiero agradecerles nuevamente en nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública su participación, de todas las regiones del país que nos acompañaron, de las universidades, de alcaldías municipales, secretarías de salud. Realmente es muy importante comprender que la salud pública está determinada por todas las variables, ¿no? Las variables económicas, sociales, políticas, ambientales, culturales, comunitarias. Entonces creo que esto nos enriquece absolutamente, y quiero contarles que esta presentación va a quedar próximamente colgada en nuestro canal YouTube para que todos la puedan compartir, volver a revisar, estudiar y seguir en este trabajo de exploración de estas dimensiones y estas nuevas formas alternativas que son supremamente bienvenidas en un momento como estos. Esperamos contar con Luis más adelante en otros espacios de interacción. Ojalá también contar con su presencia física, si es posible, en épocas ya después de pospandemia. Sería un gusto tenerlo nuevamente en Colombia. Me gustaría, si no va a haber más interacción, pues me gustaría dejar mi correo electrónico. Por favor, claro que sí. Lo estoy poniendo justamente ahora, lo estoy poniendo todo en mayúsculas, después se convierte a minúsculas. Perfecto, bien. El primer carácter tengo que aclarar que el primer carácter es un 0. No la letra O. No la letra O, entonces si no, no me llega nada, es un 0. Luego también quisiera aclarar que si hay participantes de alcaldías o empresarios o empresarias, o también interés en comunidades, o incluso llanamente en participar en agrupaciones en Colombia, que es un país donde empezó la economía del bien común, el primero en Latinoamérica y en todo el continente americano.
y que finalmente pues no fraguó, pero si hay alguna posibilidad de reactivar esos grupos con asesoramiento de quienes tenemos un poquito más de recorrido de unos años, pues estaría encantado de facilitar todo lo que sea posible de las asociaciones, la Asociación Española, que por facilidad de idioma también, pues podríamos asesorar o podríamos dar alguna pista, algún consejo, pero el trabajo es libre. También asesorar sobre el modelo de la economía del bien, sobre cómo llevarlo a la práctica. Hay incluso alguna empresa en Medellín en que en mi estancia de investigación pues fue muy acogedora, ya había hecho el balance del bien común, incluso lo tenía publicado, una empresa de salud. Es decir, que me gustaría, si en la medida de lo posible, pues servir de ayuda para la promoción de la economía del bien común en Colombia, ya digo, tanto para alcaldías que puedan estar interesadas en hacer el balance, empresas, comunidades o simplemente grupos de personas para trabajar en todos estos ámbitos, en estas áreas en las que trabajamos. Muchas gracias, querido Luis. También les pusimos el correo electrónico de esta servidora de presidencia de la Asociación Colombiana de Salud Pública y la página web para que la visiten. Reiterarles nuestra invitación a que se vinculen a la asociación, a que se hagan miembros activos. Es una asociación abierta, la salud pública la construimos con los aportes de todos, con todas las profesiones, disciplinas, oficios. Los líderes sociales están convocados, los estudiantes de pregrado igualmente. Hay tarifas diferenciales de acuerdo a esa categoría. Y también en la página web van a encontrar todos los comunicados de la Asociación Colombiana sobre la pandemia. Van a encontrar un repositorio de circulares, decretos, normativas, guías que son bien importantes para este momento que estamos atravesando. Entonces, bienvenidos a la página, bienvenidos a la Asociación Colombiana de Salud Pública siempre. Un gran abrazo para todos y todas. Que tengan muy buena tarde. Mil gracias por su participación.